Profe, me refería que cuando la temperatura aumenta, bueno, ya se van derritiendo los polos, pero depende de la zona. Yo fui a la mina de sal de Nemocón y dijeron que la palabra salario venía del referendo de sal. Bueno, sí, cuando nosotros hablamos de salario, era porque a las personas se les pagaba con sal, ¿no? O sea, no había dinero, ni mucho menos, porque pues se hacía era intercambio de estos minerales. Entonces, lo que se daba era sal, y por eso viene la palabra salario. El salario era la cuota con la que le pagaban a las personas por extraer sal. O sea, ellos extraían sal y les pagaban con más sal. ¿Listo? Bien. Profesor, Dime. algo que comprueba, creo que la teoría de que antes los desiertos tenían mucha agua, era que la arena es muy salada y normalmente el mar es salado también, algo Claro, así. claro, claro, claro. Eso es muy importante porque, bueno, hay algo para aclarar allí, y es que los, o bueno, digamos que el agua del mar no solo tiene cloruro de sodio. Traducción: cloruro de sodio es la sal de cocina, ¿sí? Esa sal de cocina la llamamos cloruro de sodio. Entonces, no hay solo este tipo de sal en los océanos, en los mares, sino va a haber un montón de sales también, ¿sí? Ya después, cuando vean química, van a ver cuál es la conformación de las sales como tal, pero lo importante acá es entender que en este tipo de digamos que a ver, esperen un momento, listo, que en este tipo de ecosistemas tipo desierto, por ejemplo, vamos a ver que los desiertos o las zonas áridas, porque digamos, por ejemplo, acá en Colombia, sí hay condiciones parecidas a desiertos, pero no son desiertos como tal, porque igual se mantiene cierto tipo de vegetación que es baja, pero todavía la hay. Pues va a haber una salinidad de ahí, va a haber unos lugares donde en esta arena va a haber sales, ¿sí? Entonces, digamos que lo que decía el compañero también, algo que va a generar estas condiciones o esta teoría va a ser la cantidad de sales que hay allí en los diversos lugares que están en todo el territorio nacional. ¿Listo? Profe, ¿estás compartiendo pantalla? No, todavía no. No, 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 estoy explicando ciertas cosillas y ya vamos eh, compartiendo pantalla, ¿listo? Entonces, antes de hablar de Colombia, pues tenemos que hablar, nosotros vamos a partir de lo más grande a lo más pequeño, ¿listo? Entonces, miremos acá. Acá tenemos América, un continente muy grande realmente, y que además de grande es muy alargado, ¿cierto? O sea, vamos a tener eh, esta parte de lo que llamamos Norteamérica, la dividimos en Centroamérica y tenemos a Suramérica. Sin embargo, para, no sé si para incomodidad, etcétera, de los norteamericanos, pues todo esto es un mismo continente. Toda América es un mismo continente y ellos lo separan. Ahora, ¿por qué no separarlo, profe? ¿Por qué no llamarlo Norteamérica, Centroamérica, Suramérica? Porque para muchas especies, sobre todo especies de aves, no hay una distinción clara entre que cada uno de estos se vea como un continente diferente, sino que nosotros vamos a tener que las especies comparten todo este territorio y es porque estamos en la misma placa continental. ¿Listo?
Y eso va a ser muy importante por varias cosas. Entonces, la primera de ellas va a estar por esta costa acá, esta línea roja que estoy dibujando. ¿Listo? O sea, todo este pedazo acá va a ser muy importante en toda esta forma que estamos viendo acá. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué hay allí? ¿Alguien? Playa, ¿Alguien? ¿Cómo? playas. Ah, bueno, es importante eh, que, que, bueno, reconozcamos que alrededor de este punto, pues obviamente vamos a encontrar una serie de, de playas porque ahí es donde se da el límite. ¿Listo? Ah, bueno, mira lo que me dice Campos. El anillo de fuego, bueno, tiene que ver con el anillo de fuego, ¿cierto? Toda esta zona y que se comunica también con Asia, ¿sí? O sea, digamos, si nosotros siguiéramos acá, y ahí en ese límite de esa zona es el anillo de fuego. ¿Qué es el anillo de fuego? Pues una zona donde se van a activar una serie de volcanes, eh, sobre todo, bueno, hay unos que están muy metidos en el mar, pero sí tienen que ver con esta parte que estamos acá. Acá hay algo muy importante que ahorita nos está generando varias cosas en Colombia, por ejemplo. Bueno, en el mundo también, pero para hablar específicamente del caso colombiano, a partir de eso se están dando varios procesos importantes. Bueno, pero acá hay algo que incluso hay una película, ahí les doy la pista, con La Roca, que hace referencia a toda esta línea que estoy haciendo. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Han visto la película de La Roca? Profe, esa película no es el terremoto de San Andrés, algo así. Muy bien. La falla de San La Andrés, profe. falla de San Andrés. Esa es la falla de San Andrés. La falla de Muy San bien. Andrés. Excelente, excelente. Entonces miremos, voy a volver a hacer la falla de San Andrés. Miren la falla de San Andrés, lo larga que es. Según la película, listo, todo esto es la falla de San Andrés, ¿listo? Según la película, ese terremoto se dio más o menos en esta zona. Si hubiese un terremoto de tal magnitud como el de la película que destruyera todo de esa forma, pues no solamente destruiría esa parte de Estados Unidos, sino realmente imaginen el impacto que generaría a lo largo de todo el continente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, acordémonos cuando nosotros veníamos hablando antes sobre, digamos que, sobre lo que llevó a que los continentes se movieran, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que dio que se diera el movimiento de los continentes? ¿Alguien? Bueno, acá Paula muy bien. Nos dice las placas tectónicas. Listo. Entonces, cuando están las placas tectónicas o las formas continentales también, vamos a ver que hay una serie de eh, procesos y movimientos de la Tierra, pero eso se da, acuérdense que eso se da a partir del movimiento que también tiene el núcleo de la Tierra. ¿Listo? O sea, cuando la Tierra se está moviendo por dentro y se mueve demasiado, y, y producto de ese movimiento es que genera eh, también transformaciones en nuestros ecosistemas. Entonces, miren que a partir de esta transformación, incluso ayer yo veía una noticia, chicos, para que también la consulten ahí cuando tengan tiempo. Salía algo así como el continente africano se está separando y ya tiene una grieta, digamos, una distancia ya muy marcada en una carretera, y eso puede llegar a pasar, ¿no? En miles de años se puede llegar a dividir, ¿no?
Profe, ¿es verdad que se separaría México si ocurre eso? Bueno, difícil. ¿Separaría de qué? ¿De nosotros o de Estados Unidos? Digamos, es muy difícil de una u otra forma que se separe nuestro continente de esa manera. O sea, digamos, pensarse que se separe esta parte del continente, si bien aparentemente es muy delgada, nosotros vamos a ver que allí hay mucha más tierra. Por ejemplo, yo quiero que ustedes miren esta raya roja también que estoy haciendo acá. ¿Qué es eso que dibujé allí? O sea, este pedacito de acá, miren acá. ¿Qué es eso que dibujé allí? ¿El mar? Claro, ahí hay mar, pero no mar necesariamente. Mira, voy a borrarlo y mira lo que hay allí. ¿Sí saben qué países quedan allí o no? Muy bien, acá Campos nos dice Cuba. Ahí queda Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica. Pero quiero que miren la imagen, mejor dicho, la voy a ampliar un poco. Bueno, o sea, un poco pixelada, pero no importa. ¿Qué se ve ahí claramente? O sea, bueno, pixeladamente, pero ahí se ve algo muy importante. Recuerden que esos son islas, ¿sí? Todos estos son islas. Pero esas islas nos están mostrando algo muy importante. A ver quién le da. Profe, que se ve como una muy pequeña así lineecita casi invisible que Ajá. parece que antes estuviera conectada con Sudamérica. ¿Cierto? Acá, mira. Y mira esta línea acá, Sí, profe. acá, ¿listo? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Pues que realmente sí está conectado, pero está debajo del agua, digamos, ese terreno de tierra que conecta. ¿Qué es lo que podemos decir a ciencia cierta? ¿Qué es lo que podemos decir realmente? Que lo que nosotros estamos viendo acá, miren, en esta raya de acá, en esta zona acá, es una cadena montañosa, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo es una especie de cordillera muy grande que, mejor dicho, en pocas palabras, cuando nosotros vemos una isla, ¿qué es una isla? Una isla no es más que la parte más alta de una montaña, ¿cierto? Pero que eh, el resto, digamos, de tierra está cubierto por agua, ¿sí? Pero si llegase a pasar lo que pasó con Colombia, por ejemplo, eh, que empieza a ascender, a subir el continente, pues estas zonas van a quedar sumergidas, perdón, van a empezar a aparecer y van a empezar a mostrarse las cadenas montañosas. Entonces, miren que las montañas van a ser muy importantes porque van a generar muchas cosas diferentes. Entonces, si nosotros miráramos las islas, ¿cierto? Las islas van a ser sitios en los cuales se generan grandes cantidades de seres vivos por procesos de evolución. Pero las islas, y ojo a esto que les voy a decir, las islas no son solo estos lugares como Cuba, no son solo esos lugares como San Andrés y Providencia, sino que, y atención, si quieren cópienlo, si quieren, no sé qué van a hacer, pero esto lo tienen que acordarse esto que va a decir. Las islas también se dan eh, en lugares donde solo hay tierra. Ya me explico. Por ejemplo, nosotros acá en Colombia tenemos unos ecosistemas llamados páramos, ¿sí? Y entonces, si nosotros miráramos, voy a poner momentáneamente este mapa de Colombia y ahorita vuelvo otra vez al que teníamos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un páramo acá, ¿cierto? Y acá tengo otro páramo, y acá tengo otro páramo, ¿cierto?
todos estos van a funcionar como una especie de islas. ¿Por qué? Porque hay diversos seres vivos que solo pueden vivir en páramos. Entonces, para ellos, el resto de territorio, así bien hay tierra, no va a ser tan relevante como este que tiene páramo y se van a comunicar como ellos, como si el aire funcionara como una especie de agua también, donde ellos no, la mayoría de estos seres vivos no van a estar. A eso se le va a llamar teoría de islas, porque va a pasar algo muy similar con lo que pasa con las islas de verdad, ¿sí? ¿Queda claro ese concepto? O sea, queda claro que, que hay ecosistemas que incluso están en la Tierra, pero que funcionan como islas por sus condiciones. Hola, Hola, profe. ¿sí queda claro? Sí, señor profe. Entonces, para que no se les olvide, ¿por Señor qué profe. hago digamos, esta aclaración y la hago de esta manera? Porque eso va a generar mucha biodiversidad, ¿sí? Ustedes pueden mirar, bueno, hay varias islas que tienen una biodiversidad grandísima, grandísima. Van a ser totalmente diferentes. Digamos, por ejemplo, busquemos una foto de Cuba. A ver, por ejemplo, si nosotros vemos Cuba, a ver, a ver, a ver. Sí, porque nos va a salir es el centro histórico. Va a pasar algo muy importante con Cuba. A ver, a ver. Y es que van a tener una biodiversidad también gigantesca. Quiero que miren este tipo de bosques que tienen. Y también el agua, ¿cierto? Van a tener muchos arrecifes, zonas llenas de corales y van a tener una gran abundancia en la vegetación, ¿sí? Ahora, si nosotros miráramos, por ejemplo, otra isla, acá ya específicamente, ¿cierto? Vamos a tener en San Andrés, por ejemplo, una serie también de diversidad, sobre todo marina, que va a estar allí muy marcada, eh, ¿cierto? De plantas también, miren esto, pues las palmeras, por ejemplo, son eh, un símbolo de los ecosistemas tropicales, por ejemplo. Ahora, algo importante que me acabo de acordar es, si ustedes les dicen, dígame un ecosistema tropical, ¿ustedes cuál dirían? ¿Y por qué no? O sea, si hiciéramos un examen, por ejemplo, y en ese examen les dijeran, eh, dígame un ecosistema tropical, ¿ustedes cuál dirían? Un ejemplo, X, cualquiera. ¿Y por qué? Digamos, por ejemplo, acá en la imagen dice bosque seco tropical, pero, claro, podemos decir eso, bueno, el bosque seco tropical, pero ¿qué genera que sea tropical? ¿Qué es lo que hace que sea tropical ese ecosistema? ¿Su flora y su fauna? No.
¿Los seres vivos? No, a ver. ¿A qué hace referencia lo tropical? Muy bien, Gracie, excelente. A la línea del Ecuador. ¿Listo? O sea, cuando nosotros hablamos de algo tropical, estamos hablando de la línea del Ecuador, o sea, del centro del planeta. Eso es lo tropical, ¿sí? Es decir, Colombia no es el único país tropical, está Ecuador, está Venezuela, hay varios países en África, por ejemplo, como Camerún, ¿sí? Todos estos países que estamos en la mitad del planeta los vamos a llamar países tropicales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pregunta, yo voy a poner esta imagen y ustedes me van a decir qué es. O sea, si es un ecosistema tropical o no y por qué. Miren esto. Esto es un páramo. Un ecosistema realmente, chicos, realmente muy frío, exageradamente frío. Pregunta, pregunta importante. ¿El páramo es un ecosistema tropical o no? ¿Ustedes qué dirían? ¿Y por qué no? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, mira, si es un ecosistema tropical, porque tiene variedad en su contenido. Bueno, no necesariamente por su variedad en su contenido, pero sí es un ecosistema tropical. Pero es un ecosistema tropical principalmente se va porque está en la línea del Ecuador, está ahí en este centro de la Tierra, en este trópico, ¿cierto? Que está allí, es la zona tórrida, independientemente de que sea frío o caliente. Lo que pasa es que pasa mucho que nosotros confundimos lo tropical, ¿cierto? Con lo caliente, en muchos casos, ¿no? A veces confundimos lo tropical con lo caliente, con las altas temperaturas, con la playa, con diversidad, digamos, de condiciones, pero, hay digamos que una serie de características que van a ser totalmente diferentes, o sea, que van a generar una, unas condiciones como estar en la mitad del planeta. Entonces, digamos que yo la semana pasada y la antepasada, yo les mencionaba sobre la ubicación de Colombia, o sea, dónde era que quedaba Colombia en el planeta. Porque al ser un país tropical, ¿cierto? Digamos, igual que en Venezuela, igual que Ecuador, alguna zona de Brasil, una gran zona de Brasil además, Perú, Bolivia, Centroamérica, gran parte de Centroamérica, todo, incluso gran parte de México, casi todo México. Vamos a ser países tropicales y vamos a tener las condiciones eh, casi que iguales, ¿cierto? Durante todo el año. Listo, esta pregunta la estaba esperando. Samuel me dice, profe, ¿por qué los jugos algunos dicen sabor tropical? Lo que pasa es que cuando nos dicen sabor tropical es que mezclan un montón de frutas tropicales. Cuando ustedes vayan o si han ido a otros lugares, a otros países, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que en estos países, bien sea, eh, digamos que en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, no hay tanta variedad de frutas, por ejemplo. Digamos que es muy común que compartimos, por ejemplo, con África. Es muy común el banano, es muy común la papaya, es muy común la sandía. No es solo de Colombia, sino en África también encontramos esta zona, estos frutos que solo crecen
en la zona tropical, en la zona tórrea, ¿sí? En la mitad del planeta. Entonces, digamos, cuando ustedes vayan y si han ido a otras zonas, a otros países, puede que ustedes encuentren frutas, pero esas frutas son importadas, las sacaron de países como Colombia, por ejemplo, ¿sí? Cuando ustedes vean, por ejemplo, historia de Colombia, en 1928 se dio algo que se llamó la masacre de las bananeras, que fue una masacre que hicieron en la zona de Ciénaga Magdalena, cerca de Santa Marta, por una empresa de bananos, ¿sí? Bueno, ya después ustedes verán de qué se trató ese tema, pero porque una empresa, digamos, de Estados Unidos vino a Colombia a cultivar bananos, porque en Estados Unidos no se daba, porque las condiciones no lo permitían. Entonces tenían que cultivarlos acá para ya después exportarlos al resto del mundo. Empresa que todavía está en el territorio colombiano, todavía la tenemos acá, después de tantos, de casi 100 años, más de 100 años está acá dicha empresa, solo que ya no con el mismo nombre. Profe, entonces nosotros tenemos diferentes climas. Claro, bueno, digamos que el clima son una serie de características, ¿no? El clima no es solo la temperatura, sino el clima es la humedad, las precipitaciones, que una precipitación es la lluvia, específicamente la lluvia. Vamos a tener, bueno, otras condiciones como la altura, como la fuerza del viento, como la cantidad de nubes en el cielo, como la cantidad de luz que llega a ese lugar. Todo eso es el clima, ¿sí? Pues nosotros tenemos diferentes climas, pero acá en Colombia no cambian mucho durante el año. Entonces ustedes pueden decir, profe, pero es que acá en Bogotá hace calor por la mañana, en la tarde llueve y en la noche hace un frío tremendo y así sucesivamente. Claro, eso pasa por los cambios, o sea, sí hay cambios de clima, pero digamos, la gran diferencia radica en que nosotros no tenemos estaciones. Y no tener estaciones va a ser una grandísima ventaja para los seres vivos. Bueno, claro está que para que Colombia sea un país biodiverso, la única, eh, o mejor dicho, el clima no va a ser la única variable, sino también van a haber muchas cosas que estamos viendo allí en pantalla, pero que ya poco a poco vamos a ir viendo cuáles, que va a permitir que surjan una inmensa cantidad de ecosistemas, ¿sí? Pues vamos a mirar acá algo muy importante, volvamos acá al mapa de América. Pues América va a tener como un giro, o sea, si, como ustedes ven, eso no es totalmente recto, sino como ustedes están viendo acá, lo que estamos, o lo que se puede ver, es que América está como en una especie de diagonal, ¿sí? Eso es lo que pasa con América, o sea, va a tener como una especie de diagonal, y eso va a generar diversas condiciones, pero vamos a compartir algo muy importante, sobre todo en Sudamérica, o sea, en Sudamérica va a ser muy importante porque hay algo en Sudamérica que nosotros compartimos con todos los países que están pegados hacia el Pacífico. ¿Qué será lo que compartimos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que compartimos con todos los países? Que ahí en el mapa es evidente, ¿no? Ahí en el mapa es clarísimo. El mar, bueno, el mar, pero pues es que eso lo compartimos con más, o sea, el agua lo estamos compartiendo con más cosas, o sea, solo fijémonos en Sudamérica, es más, les va a agrandar un poco el mapa de solo Sudamérica para que nos fijemos en qué es lo que compartimos, o sea, hay algo muy importante, e incluso culturalmente, eh,
fue muy importante el llegar a compartir esto que quiero que vean, porque eso va a generar muchas cosas. Listo, ahí está. Los ecosistemas, lo tropical, no todo lo que hay en Sudamérica es tropical, o sea, hay Argentina y Chile son países que ya están, digamos, muy al sur, no están en esta zona tropical. Y Sara nos dio la respuesta, muy bien, la cordillera de los Andes. Yo quiero que ustedes miren esto. A ver, vamos a dibujarla, a rayarla encima. Miren la cordillera de los Andes. Miren lo grande que es gigantesca. ¿Listo? Miren la cordillera. La cordillera de los Andes va a ser muy importante, sobre todo, bueno, en esta zona como Colombia, porque es que en Colombia pasa algo muy especial con la cordillera de los Andes. ¿Qué es lo que pasa en Colombia con la cordillera de los Andes? Recuerden que nosotros somos países andinos gracias a esta cordillera. O sea, y hay una alianza incluso internacional que se llama la Alianza Andina, que son los países que compartimos la cordillera. Muchas comunidades indígenas se formaron a partir de la cordillera y por eso es que nosotros decimos que es el corazón de Sudamérica, esta cordillera de los Andes. Porque prácticamente esta cordillera es el nido de esa es la casa de los cóndores. Recuerden que el cóndor es el ave nacional de Colombia, aunque ya casi no hay como solo 5 acá en Colombia. 5 cóndores porque están extintos, los han venido matando. Pero la cordillera va a ser muy importante también para nosotros culturalmente, pero para las especies también. Entonces, cuando esta cordillera, miren acá, en este pedazo tiene como casi características de desierto por la misma cuestión de que no están en la zona tórrida, sino tienen estaciones, es más difícil. Pero miren que cuando va subiendo acá se va volviendo más verdecita, va a tener más plantas, etcétera. Pero cuando llega acá en Nariño, pasa algo con esta cordillera de los Andes que no pasa en el resto del continente. ¿Qué es? ¿O qué creen? ¿Listo? No, nada. ¿No saben qué pasa con la cordillera en Colombia, amigos? Algo que nos explican desde en el colegio. Y ahí la vemos claramente. ¿Qué pasa con eso? Acá en esta imagen se ve claramente lo que pasa con la cordillera. Miren, miren, ta, 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 ta. Muy bien, Valentina. Y acá se divide. Se divide en 3. ¿Listo? Entonces, la cordillera oriental, la cordillera central, ¿cierto? Y la cordillera occidental. ¿En qué parte de la cordillera está Bogotá? ¿En cuál de las 3 divisiones? ¿Central? ¿Segura? En la primera. ¿Cuál es la primera? ¿La central, la occidental o la oriental? La oriental, profe. Muy bien. Bogotá está en la cordillera oriental, en el corazón. ¿Listo? En el corazón de Colombia. En la oriental se encuentra la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Entonces miren que esto que estamos viendo acá ha sido muy importante para la diversidad de todas las especies. ¿Por qué? Entre más divisiones haya de un territorio, más especies van a nacer, más especies van a surgir por evolución. Entonces miren que acá venía una sola cordillera pegadita, y cuando llega acá se empieza a dividir, entonces separó este lado, separó también acá una pequeña rayita en la mitad, y separó este lado de acá, ¿listo? Y al otro lado separó toda esta partecita de Colombia. Entonces miren que
como empezó a ser tan diferente el territorio, como empezaron a surgir montañas, pues muchas especies se vieron obligadas a evolucionar sí o sí, ¿sí? Entonces, como se vieron obligadas a evolucionar, pues estas especies generaron un montón de procesos de biodiversidad, de aparición de nuevas especies. Entonces, las cordilleras van a ser un aspecto fundamental, y si ustedes miran, incluso en Venezuela alcanza a llegar la cordillera oriental, un fragmentico de ella, de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces miren que alcanza a cubrir un montón de países y fue dividiendo a las especies hasta que llegó a Colombia y las dividió aún más. Y eso va a ser bueno, o sea, digamos que se dividan las especies también, porque eso va a permitir que surjan nuevas adaptaciones de los seres vivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los diversos ecosistemas que hay en Colombia, no es porque hayan surgido así porque sí, sino hubo un proceso también de transformación del territorio, de que se formaron las montañas. Recuerden que abajo de cada montaña hay unas placas tectónicas que se están chocando y que se sube una sobre otra, y eso genera pues el levantamiento de las montañas. Entonces, es por eso que hay una serie de terremotos, de temblores, etcétera, que se están dando últimamente cada vez más seguidos, porque nosotros estamos primero cerca de la falla de San Andrés, o sea, el, la cordillera de los Andes se da gracias a este choque de la falla de San Andrés, y también se da, digamos, a partir de las otras fallas que están al interior y forman toda la cordillera. ¿Listo? Bien, muchachos, ¿alguna duda hasta ahí? Podemos dejar hasta allí para no volvernos a conectar. Podemos dejar hasta aquí, profe, ya entendimos todo. O al menos Listo. yo. Bien. Entonces nos vemos, para no volvernos a conectar, nos vemos el día viernes. Los amo mucho, son los mejores. No lo Sí, olviden nunca. su ¿Listo? clase es muy chévere. Ustedes son los mejores, muchachos. Los amo. Bueno, chao, profe. Chao, papá. Chao, niños. Profe. Chao, No, profe, profe. entonces hoy la clase, ¿cierto? Dime, dime. Chao, profe. Sí,